quisiste pintar al óleo pero te parecía demasiado complicado? Entonces este video es para vos. Hoy vamos a hacer una pintura al óleo desde cero, con pasos súper simples y en una hora lo vas a tener listo. Pero antes, ¿qué vas a necesitar? Óleos, claramente, pinceles, aguarrás, un lienzo, tela o papel para óleo, según lo que prefieras, y algún trapito para manchar. Y sin dar más vueltas, empezamos. Lo primero que vamos a hacer es, siempre con mucho cuidado porque el óleo mancha y bastante, entonces vamos a tratar de tener o un mantel o algo que sepamos que podemos manchar debajo. Y vamos a colocar lo que hayamos elegido, ya sea una tela, un lienzo o un papel para óleo como es en mi caso. Primer paso. Vamos a empezar dibujando con lápiz la figura, pero de una manera muy liviana. Si quieren utilizar como guías, pueden marcar distintas líneas, ¿vale?, en los centros de la hoja para tenerlo un poco más centrado. Yo en este caso lo voy a hacer directamente y vamos a empezar a dibujar lo que serían los tallos o los pitillos y dos círculos. No tiene que quedar prolijo. Esto es simplemente como para tener una referencia de dónde es que vamos a estar pintando. Y una vez que nos gusta la forma, vamos a empezar a pintar. A mí me gusta dar una primera mano un poco más rebajada con aguarrás, que no quede tan potente, como para que ya vaya tomando un poco de color y luego trabajar sobre esto. Esto además, al estar tan diluido, va a secar muy rápido, no es un problema para trabajar encima. Esto es más o menos la base de mis cerezas. Y ahora sí quiero empezar a trabajar con tonos menos rebajados. Lo primero que vamos a hacer es, por un lado, cuáles son los colores que van a quedar más como base y cuáles son los colores que van a quedar con un poco más de luz. Vale, entonces, me quedó muy puro. Empezamos a armar los colores. Vale, con un poquito más, si tienen más claritos, si no, no es lo ideal, pero como en mi caso los mezclamos con un poco de blanco y empezamos a marcar dónde es que va esa luz. Por el contrario, también empezamos a marcar con tonos un poco más oscuros dónde están las sombras. Aquí, por ejemplo, ya tomé mi rojo medio, el tono central, este que va a ser mi tono un poco más de sombras, y estos que fui construyendo con un poco de blanco para las luces. La idea es que no quede muy amalgamado, que no lo mezclemos mucho. Está bien y da un lindo efecto el hecho de dejar mucho contraste junto. Cuanta más gama de estos colores tengamos, mejor, porque le da más juego a la obra. La idea también, para que no se generen tantas mezclas entre los colores, es siempre tener el pincel bien cargado, ir dejando bastante óleo en cada pincelada. Voy a cambiar por un pincel más finito para algunos detalles, más por ejemplo para estos bordes más oscuros, donde hay más sombra y que quiero dejar un poco más de óleo también. Para esta zona también, un pincel más finito, donde entra el tallo. Voy a limpiar el pincel también con el trapito. Y ahora, a ver, creo que ya las zonas de sombra ya están bastante trabajadas. Voy a buscar un poco más por aquí, por ejemplo, que faltaría un poco más de sombra. Y así vamos a ir completando todas nuestras cerezas. En esta parte que quiero que resalte mucho, porque quiero que se note que está sobre la otra cereza, aquí sí que voy a colocar bastante más de nuestro tono de luz. Recordemos siempre tener bastante cargado el pincel para que se puedan hacer estas texturas que tanto nos gustan. Vale, ahora vamos a empezar con la parte de los tallos. Esto va a ser un poquito más fácil. Vamos a respetar lo mismo que hicimos con las cerezas, que es dar unos toques con nuestro color plano, es decir, sin luz ni sombra, como para tenerlo de referencia. Y de vuelta, no nos tiene que quedar perfecto. Esta obra no es para que quede perfecta. Si vamos a cambiar de pincel y nuestro pincel ya está manchado, lo mojamos un poco en nuestro frasquito con aguarrás y lo secamos con el trapito que mencionamos. Otra vez seguir el mismo proceso
que con las cerezas. Es decir, vamos a buscar tonos de luz y tonos de sombra y vamos a ir jugando con ellos. Tenemos que recordar que si usamos el aguarrás, tenemos que secar con nuestro trapito el pincel si no queremos que quede como la base que estábamos haciendo, un poco más efecto acuarela, con menos potencia. Si queremos lograr la textura, el pincel siempre tiene que estar seco, porque justamente el aguarrás lo que hace es diluir esta potencia de la pintura. Muy bien, y así vamos a ir completando las distintas partes de nuestra hoja. Por ejemplo, veo que en la hoja está este punto de más oscuridad en el centro, que es como una línea. Entonces la voy a marcar. Con distintos tonos de verde la vamos a ir completando. La ventaja de trabajar con óleo es que si vemos que algo no nos termina de cerrar o no nos gusta el color o nos equivocamos donde iba luz o oscuridad, podemos pintar encima. Bueno, muy bien. Y ahora vamos a empezar a trabajar el fondo. Esta es la parte más divertida, a mi parecer. Es fácil, pero tiene algunos trucos. La idea es dejar un fondo algo desgastado, que se vea un poco la trama del papel o de la tela. Entonces, lo que tenemos que hacer para eso es, vamos a cargar no tanto el pincel y empezar a frotar. Ven que cuando frotamos se sigue viendo, parece casi como crayón, se sigue viendo un poco del fondo. Vamos a buscar eso mismo. Tenemos que tener mucho cuidado cuando vamos a acercarnos a los bordes, ya que esta pintura todavía está fresca y puede empezar a mezclarse y hacerse una mancha, que eso no queremos. Lo que les recomiendo es siempre cargar más el pincel cuando estamos cerca de la figura. Ya luego nos vamos a ir alejando y vamos a ir difuminando. Y para difuminarlo necesitamos que no haya tanta pintura. En este caso elegí un tono entre azul, celeste, como para que genere mucho contraste. Pueden elegir el color que quieran. Siempre les recomiendo que con contraste queda muy bien. Pero, por ejemplo, en este caso, un naranja hubiera ido muy bien. Si queríamos ir por otro estilo y hacer algo como los tonos que elegimos de luz, también le iría muy bien. Esto es a gusto de cada uno. Así les va a quedar. Espero que te haya servido y sobre todo que te den muchas ganas de probarlo. Si lo haces, contame cómo te fue. Y nos vemos en el próximo video. Chao.